La Academia de Nutrición Clínica de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, presenta el tema Viviendo con diabetes. ¿Qué debemos saber sobre una alimentación saludable? A cargo de la licenciada en Nutrición y Gastronomía, Griselda López Córdoba, educadora en diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para este foro en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Desafortunadamente, por temas profesionales no puedo estar presente de manera en vivo o sincrónica durante el evento. Y agradezco mucho su comprensión. Sin embargo, bueno, aprovechamos los medios para poder compartir esta plática. Comenzamos entonces. Viviendo con diabetes, ¿qué debemos de saber sobre una alimentación saludable? Bueno, realmente para comenzar a hablar sobre diabetes tenemos que saber qué es la diabetes. Entonces, por definición, de una manera sencilla de comprender, la diabetes es una condición crónica en la que los niveles de glucosa en sangre se encuentran alterados en relación con los niveles o con los valores de referencia. Esto puede generar principalmente dos alteraciones, que es lo que más conocemos como una hiperglucemia o una hipoglucemia. En una hiperglucemia, los niveles de glucosa en sangre se encuentran elevados por arriba de los valores normales o los valores de referencia que tenemos establecidos. Es muy común que en este tipo de situaciones se presente alguna sintomatología como boca seca, cansancio, dolor de cabeza, necesidad de orinar con demasiada frecuencia. Eso es algo que se nota mucho. Cuando la hiperglucemia es mucho más severa, puede presentarse también acidosis diabética y desafortunadamente, pero por supuesto también se puede presentar la muerte. En este tipo de situaciones, algunas estrategias que se toman de manera inmediata para la corrección de esa situación en particular es la corrección con la aplicación de unidades de insulina, de acuerdo a cómo se encuentre los niveles de glucosa. También mucha hidratación y verificar cetonas en sangre. Esto es muy importante, por ejemplo, para poder evaluar cómo se encuentra o qué tan cerca o cómo vamos en cuestión de la cetocidosis diabética. Del otro lado está entonces la hipoglucemia, que es cuando los niveles de glucosa se encuentran por debajo de los valores normales. Acá puede haber desde hipoglucemias leves, moderadas a severas. Cuando son hipoglucemias, en los diferentes tipos o estratos de estas hipoglucemias puede sentir o puede presentarse hambre, visión borrosa, palpitaciones, confusión, mareos, palidez, pérdida del conocimiento y desafortunadamente también la muerte. Ante las hipoglucemias severas y en algunos casos, ante las hipoglucemias leves y en algunos casos moderadas, también se puede, o la estrategia que podemos utilizar es la regla de los 15-15. En este caso, la regla de los 15-15 significa que le demos a la persona que está con la hipoglucemia 15 gramos de hidratos de carbono, o alimentos, ya sea en alimentos o en tabletas, que con 15 gramos de hidratos de carbono, esperar 15 minutos para ver si hizo ya una corrección en los niveles de glucosa. Y bueno, después de esos 15 minutos para poder medir si se hizo una corrección, tomamos una glucometría. Ahora bien, si eso no ha sido corregido, o si no ha corregido después de esos 15 minutos, lo que se puede hacer entonces es repetir, ¿no? Otra vez 15 gramos de hidratos de carbono, otra vez 15 minutos y valorar glucosa. Estas son simplemente complicaciones que son agudas y que pueden presentarse o son las más frecuentes. Realmente las complicaciones por vivir con diabetes que no se tenga bajo un manejo adecuado pueden ser muchísimas más y pueden ser mucho más graves, que pueden tener implicaciones, por ejemplo, en los nervios, en las extremidades, como lo es el pie diabético, en la enfermedad renal, en diferentes nuestro cuerpo, y de allí parte la importancia de poder generar estrategias de tratamiento y poder orientar a la población y educarlos respecto a cómo debe de ser o qué tipo de habilidades y conocimientos deben de tener para poder vivir bien viviendo con diabetes. Entonces, ¿cómo funciona?
Acá, a grandes rasgos, les muestro cómo funciona. En la parte de arriba pueden ver cómo funciona el organismo de una persona que vive sin diabetes. Eh, Imaginemos que comemos un alimento que tiene hidrato de carbono, en este caso va a ser la manzanita. Eso verde que ustedes ven va a simular la glucosa, los puntos amarillos va a simular la insulina. Entonces, comemos algún alimento que tenga hidratos de carbono, por todo el proceso digestivo libera la glucosa entonces entra al torrente sanguíneo y ante esa respuesta el páncreas comienza a liberar insulina. Ya en torrente sanguíneo, que sería el punto 3, la insulina, digamos de alguna manera burda, que se pega a la glucosa y entonces permite que pueda entrar a la célula y que pueda llevar a cabo todas sus funciones y aportarles energía. ¿Qué sucede entonces cuando se vive con diabetes? Acá ejemplifico dos tipos porque son los más comunes o los que más encontramos en la población general y que definen mejor tal vez cómo se comportan estos tipos de diabetes. Primero está la diabetes tipo 1. Vamos al paso 1, consumimos algún alimento con hidratos de carbono. Ya en el tracto gastrointestinal se libera la glucosa entra al torrente sanguíneo. Sin embargo, ante esta respuesta, el páncreas no libera nada de insulina. Si se dan cuenta, en el punto 3, la glucosa está circulando y circulando en sangre, pero no hay insulina que le permita ingresar a la célula y llevar a cabo todos sus procesos o sus funciones, liberar la energía que nos aporta. En el renglón de hasta abajo, en la figura de hasta abajo, vemos lo que sucede en el organismo cuando se vive con diabetes tipo 2. En este caso, volvemos al paso 1. Consumimos algún alimento con hidratos de carbono, glucosa se libera al torrente sanguíneo y el páncreas reconoce que tiene que liberar insulina, pero si se dan cuenta, vean la cantidad de insulina entre la figura de hasta arriba y la figura de hasta abajo, o la cantidad de las bolitas amarillas, es significativamente menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina se libera al torrente sanguíneo se encuentra con la glucosa en torrente sanguíneo. Puede pasar una de dos cosas. La primera, la insulina no es suficiente para poder captar toda la glucosa y permitir que ingrese a la célula y lleve a cabo todas sus funciones. O la segunda es que esa insulina pueda que sea suficiente en cantidad, pero no en calidad, es decir, no está trabajando de la manera adecuada, no funciona adecuadamente esa insulina y entonces volvemos a lo mismo, no se une correctamente a la glucosa, no es capaz de llevarla al interior de las células para que libere energía y poder realizar las funciones. Esto es a grandes rasgos cómo funciona la diabetes o cómo funciona el organismo ante viviendo sin diabetes y ante una situación viviendo con diabetes y en este caso particular viviendo con diabetes tipo 1 y tipo 2. Ahora bien, existen muchos tipos de diabetes. La realidad es que la clasificación es muy grande. ¿Qué pasa acá? Dentro de los que más podemos ver en la población son estos tres: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es dada por una alteración inmunológica en la cual la persona requiere de estarse aplicando insulina en todo momento o ante todas las comidas, ya sea por las vías de administración, para poder llevar a cabo el proceso o simular lo que realmente haría el páncreas. En este caso es muy importante identificar que no hay una prevención. Al ser una alteración inmunológica, no hay una manera de saber qué se va a presentar o en qué persona se va a presentar. Tal vez si hacemos un poco de historia de vida y tenemos a un paciente cuyo hermano también tiene diabetes y cuya mamá también, bueno, entonces podríamos sugerir o podríamos pensar que hay un riesgo mayor de que se presente, pero aún así no es algo que se pueda asegurar. Entonces, al mismo tiempo, no es algo que se pueda prevenir. Después está la diabetes tipo 2. Este es probablemente lo que más se conoce o de lo que más tenemos estadísticas. Ya vamos a ver ahorita a qué me refiero con esto. Acá sí influye mucho el estilo de vida para su desarrollo. Y en estilo de vida hablamos como del contexto, no solo la alimentación, sino el contexto general, como es la actividad física, la higiene de sueño, el manejo de estrés, diferentes patrones. Además de que sigue existiendo el componente genético.
En este tipo de diabetes hacemos mucho uso de la terapia médico-nutricional, que si no la conocen y el término es nuevo, ahora vamos a ir en unos minutos para tocar ese tema. Y bueno, lo importante acá es que es un tipo de diabetes prevenible, ¿no? Es desafortunadamente el que más abarca a la población en la población hasta ahora, de acuerdo que tenemos en estadísticas, pero una ventaja es que podemos prevenirlo a través de diferentes cambios o implementar diferentes acciones que nos hagan revertir llegar a esta situación. Y otra situación muy común, otro tipo de diabetes que suele ser común que se presenta es la diabetes gestacional. Este es de primera aparición durante el embarazo, evidentemente solamente se presenta en las mujeres y su comportamiento es un poco más similar a lo que sería, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Por ende, también hay muchas estrategias que podemos utilizar para prevenir que se presente este tipo de diabetes o bien para que si ya se presentó, esto revierta al término del embarazo porque existe el riesgo de que si no se maneja o si no se tiene un manejo adecuado durante el transcurso de una diabetes gestacional, esta podría perdurar posterior al embarazo y ya se le consideraría una diabetes tipo 2. Ahora bien, ¿qué sabemos en números o en estadística? De acuerdo con el Atlas de la Diabetes, que eso lo genera en 2019, perdón, la Federación Internacional de Diabetes, el 9.3% de los adultos de entre 20 y 79 años de edad viven con diabetes tipo 2. Esto representa a más o menos 463 millones de personas. No sé si logran dimensionar acá lo que significa, pero es una suma muy elevada, ¿no? Tal vez cuando utilizamos la escala de 0 a 100, el 9 parecería no ser mucho. Cuando lo trasladamos a los millones de personas, esto es sumamente elevado. Y dense cuenta además también el rango de edad, de 20 a 79 años. Estamos hablando de que es la etapa más productiva de cualquier persona. Entonces esto afecta sí a la persona, pero también afecta al contexto social. Ahora bien, del otro lado, sabemos que el 1.1 millones de niños y adolescentes menores de 20 años viven con diabetes tipo 1. Acá, si lo pudiéramos tal vez intentar comparar un poco contra los 463 millones, podría sonar poco. Pero la realidad es que también volvemos a un punto importante. Dense cuenta del grupo vulnerable, ¿no? Son niños y adolescentes menores de 20 años. Y algo muy importante, la realidad es que las estadísticas sobre la diabetes tipo 1 siguen siendo muy mínimas, vamos, no se tiene como tal mucha información sobre todas las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 o personas que estén viviendo con diabetes tipo 1 y aún no lo sepan. Y por ende, esta cifra es significativamente menor. Yo creo que si pudiéramos realmente tener una cuenta, una estimación exacta de cuánta gente vive con diabetes tipo 1, esta cifra sería significativamente mucho más elevada. Entonces, dimensionando acá la importancia o la afección del problema de esta condición en la sociedad, surge la necesidad de generar estrategias y herramientas que nos ayuden a em, poder dar un buen tratamiento o, en su caso, si es posible, prevención en las personas que tienen predisposición a padecer diabetes, a vivir con diabetes o bien que ya vivan con diabetes. En este caso particular, vamos a enfocar la plática como tal a las personas que ya viven con diabetes. Entonces, algo muy común que pasa, y bueno, orientándolo, aunque las estrategias del tratamiento abarcan muchos pilares fundamentales, hay clínicas que en un mismo día hacen intervenciones en 9 áreas distintas de la salud. Entonces, en este caso particular, vamos a enfocarnos como tal en alimentación. Y una de las cosas más importantes, o de lo que más se va a prestar y vamos a encontrar en una persona que vive con diabetes, es mitos relacionados con la alimentación. Aunque podríamos decir es solamente un mito, no hagas caso, ignóralos, ¿no? La verdad es que tienen un impacto muy significativo en la población, porque es lo que más se escucha, ¿no? Caemos un poco en esta idea de que, bueno, si toda la gente lo dice, algo cierto debe de tener. Acá lo importante es entender que los mitos crean una imagen incorrecta de lo que es la diabetes, ¿no? Muchas
la llevan a un punto en el que te genera mucho miedo o la llevan a un punto en el que también podría restar la importancia al tratamiento, como por ejemplo decir solamente haz esto y va a ser suficiente cuando la realidad es que son otras estrategias las que se tienen que tomar. Ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, generan estereotipos y negativismo hacia la enfermedad o hacia la condición, ¿no? Nos generan ya una idea o nos predisponen a cómo puede ser. No sé si ustedes hayan platicado con alguien a quien le acaben de diagnosticar diabetes y cuando se les pregunta qué saben sobre la diabetes, cómo se sienten, muchas veces es miedo, ¿no? Muchas veces es pensar me voy a morir, muchas veces es decir algo muy conocido, no me pueden cortar un pie, etcétera. Pero la realidad es que para llegar a ese punto hay muchas cosas que podemos hacer precisamente para no llegar a ese punto, ¿no? Para prevenir estar en esa situación. Y la realidad es que muchas veces son mucho más sencillos de ir aplicando en el día a día, pero las personas necesitan conocer cómo hacerlo. A veces simplemente es poder sentarse con ellos e irlos orientando poco a poco para que ellos vayan generando iniciativa. Bueno, ahora que toquemos otros puntos, vamos a tocar esto. Pero acá lo importante es precisamente identificar todo esto, aprender a identificar justamente cuáles son los mitos, poder también dar una orientación justificada de por qué esos mitos no son una realidad. Y para eso vamos a hacer un ejemplo breve con algunos cuantos a continuación. Mito 1. Comer demasiados dulces causa diabetes. ¿Cuántas personas acá lo han escuchado? La realidad es que la respuesta no es tan simple como decir no o decir sí, ¿no? No es una respuesta de ese tipo. Acá lo que pasa es que los alimentos kilocalóricos nos aumentan el riesgo de presentar sobrepeso o obesidad, lo que aumenta el riesgo de presentar diabetes. ¿Qué significa esto? Los dulces, los chocolates, los pasteles, los refrescos, etcétera, son alimentos con una densidad kilocalórica elevada, es decir, en muy poca cantidad de alimento nos aporta una gran cantidad de kilocalorías que nosotros como nutriólogos transformamos en energía. Cuando existe un desbalance de esta energía, es decir, cuando comemos más energía o kilocalorías de las que gastamos, que es decir, que esto sería, por ejemplo, realizar menor actividad física, entonces allí sí estamos en riesgo de que aumentar de peso, ya sea presentar sobrepeso o en su caso obesidad, y estos dos tipos de condiciones nos predisponen o nos aumentan el riesgo de presentar diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál sería la estrategia a utilizar? La realidad es que lo mejor es cuidar las porciones, ¿no? No se trata de generar patrones, no se trata de decir que en una alimentación hay alimentos prohibidos. Se trata en realidad de identificar cuáles son las porciones y las frecuencias adecuadas para cada persona. Yo sé que puede sonar un poco sencillo, esto es un trabajo más grande porque necesitamos orientación del nutriólogo, pero cuando podemos orientar o cuando generamos esta estrategia, esta educación para orientar a las personas sobre cada cuánto sería más adecuado consumirlo, en qué cantidades aproximadas, la realidad es que las personas normalmente pueden tomar ya esa experiencia, pueden irlo aplicando y entonces no caemos en este riesgo de satanizar alimentos, ¿no? De decir o pensar que un alimento como tal puede ser la causa de una enfermedad o del lado contrario, decir que un alimento como tal puede ser la cura o la prevención para una enfermedad. Lo importante es identificar que aquí es la importancia del contexto como tal y no solamente de decir que un alimento es ampliamente permitido o en todo caso prohibido en la alimentación. Ahora bien, mito número 2. Solo se comen alimentos para diabéticos. Volvemos a la idea de la cual partimos o con la cual terminamos el primer mito. Acá lo importante es el contexto. Una dieta correcta puede ser suficiente tanto para una persona que vive con diabetes como para una persona que no vive con diabetes. Ahora, ¿qué implica una dieta correcta? Vamos a partir el término. Dieta sería todo lo que consumimos 24 horas. Entendiendo ese concepto, todas las personas estamos a dieta todos los días y nuestra dieta cambia, porque no es, sí puede suceder, pero no es tan común que se coma exactamente
exactamente los mismos alimentos en las mismas cantidades todos los días. Alimentos y bebidas, eso es importante acá. El término de dieta y todo lo que se consume hace referencia tanto a alimentos como a bebidas. Ahora bien, cuando añadimos esta palabra de que sea correcta, entonces, como nutriólogos sabemos que tiene que cumplir con 6 características básicas, que normalmente se resumen como CESIVA, ¿no? O hay formas de hacer el acrónimo, pero que sería que sea completa, equilibrada, suficiente, inocua, variada y adecuada. Y entonces la importancia de eso es que cada uno de esos 6 parámetros los adaptemos y los individualicemos a cada persona, viva o no con una condición específica de salud. Cuando se vive de esa manera, cuando se realiza ese tipo de intervención, no se necesita como tal el consumo de estos llamados alimentos para diabéticos. En algunos puntos específicos podría tener utilidad, sí, pero la realidad es que confiere en un beneficio o un efecto adicional en la prevención o en el tratamiento de esta condición. Por ende, no se necesita que una persona que vive con diabetes tenga que comer estrictamente alimentos para diabéticos, porque además estamos hablando de que se estaría generando o se estaría disminuyendo significativamente las opciones para variar la alimentación. Y en contextos como en México, por ejemplo, en los cuales la gastronomía es sumamente variada, esto puede tener implicaciones también incluso a nivel social y cultural. Y es muy importante recordar algo que muchas veces se deja de lado, pero es que la alimentación también tiene que adaptarse a los gustos y a la calidad de vida o al estilo de vida de la persona. No debe de ser al revés. Ahora bien, y bueno, si ven también acá estamos haciendo como las comillas para la palabra diabéticos. ¿Cuántas de ustedes personas piensan como a manera de reflexión se refieren a una persona que vive con diabetes como una persona diabética? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué implica? Realmente, más allá de decir si es correcto o no, ¿qué implicaciones puede tener el decir esa palabra y otras más? Pero bueno, antes de que terminemos esta plática, vamos a tocar ese tema. Siguiente mito. Una persona que vive con diabetes o para una persona que vive con diabetes es estricto que exista un bajo consumo de carbohidratos. La realidad es que no es necesario que disminuyamos o eliminemos el consumo de carbohidratos en una persona que vive con diabetes. Sí es cierto que que los alimentos que tienen carbohidratos son los que mayor influencia pueden tener sobre cómo se comporta la glucosa en sangre. Pero la realidad es que no es lo único, volvemos a lo mismo. Y algo que tenemos que tener presente. Lo importante es el contexto, cómo es la totalidad de la alimentación, cuál es la calidad, cuáles son las cantidades consumidas. Y en este punto particular, entonces utilizamos otra estrategia que es las porciones adecuadas. El generalizar, o no es posible generalizar cuántas porciones son adecuadas para toda la población, porque al final, como dije, todo esto se tiene que individualizar. Sin embargo, sí tenemos algunas estrategias para que podamos hacer parámetros aproximados o promedios de cuánto puede consumir o cómo guiar a una persona y hacer un poco sencillo este proceso. No se trata en ningún momento de que les demos una báscula y tengan que vivir con una báscula pegada. La realidad es eso es incompatible con la vida. Quien lo hace en muchas ocasiones, fuera de hacerlo bien, le genera un mal o afecta la relación que tiene con su alimentación. Hacemos algo mucho más sencillo, que no sé si ustedes conozcan, pero es lo que llamamos el método de la mano, en el cual, tomando referencia la mano, que idealmente todas las personas vivimos con nuestras manos, tenemos la oportunidad de vivir con las manos, la tomamos como una referencia y entonces los diferentes tipos de alimentos les asignamos una porción aproximada, ¿no? El ejemplo, la carne o los alimentos proteicos sería, por ejemplo, la palma de nuestra mano con un grosor mayor al grosor del dedo índice, por ejemplo. Perdón, del dedo más pequeño, el dedo meñique. Esa es solamente una medida aproximada y ya entonces es fácil decirle a las personas, mire, en cada tiempo de comida principal se come 2 porciones de carne o una porción de carne, lo que equivale a una pieza que quepa en la palma de su mano,
cuyo grosor sea así, así y así, y un poco más sencillo, que las personas puedan identificar qué es una porción, que puedan ir identificando cuántas le corresponden a ellos y que sea mucho más accesible, mucho más compatible con la vida, el día a día, estar haciendo este conteo aproximado de porciones. Entonces, no se trata de eliminar el consumo de hidratos de carbono, simplemente se trata de saber cuántos nos toca consumir y de qué manera se combinado con un alimento, solo, etcétera. Siguiente mito. No es posible comer dulces o chocolates cuando se vive con diabetes. Probablemente este también es de lo que más se escucha. Y aunque suene repetitivo, no me canso. La dieta correcta es la clave. Acá la importancia es cómo es el contexto general de la alimentación. Sucede mucho o pasaría mucho como mencionábamos en el mito 2. No se trata de, perdón, el primer mito, no se trata de satanizar o glorificar un alimento. Un alimento como tal es lo que es un alimento, ¿no? No le demos un poder que no tiene. Entonces, no se trata simplemente de decir que un alimento puede ser más o menos, o puede tener un impacto para prevenir o curar o alterar por completo una enfermedad, ¿no? La importancia es cómo estamos comiendo esos alimentos, qué más estamos haciendo, cómo los combinamos y la actividad física que estemos realizando. Bueno, en este caso, actividad física hace referencia a los movimientos diarios en casa, transportarnos, barrer, cosas cotidianas. Lo importante va a ser poder llevar todo esto a un nivel de ejercicio, porque realmente allí es donde tenemos mayor impacto en los efectos positivos que puede tener sobre el manejo de la glucosa en sangre. Pero bueno, acá lo importante es eso. No se trata de eliminar alimentos. En muchas ocasiones, lo que podría ser necesario en todo caso sería tal vez sustituir en un momento en particular o disminuir una cantidad de lo que normalmente comíamos o combinar otro tipo de alimentos para que no genere una elevación brusca de glucosa en sangre. Pero no se trata de prohibir, no es compatible. Y de hecho, además, en la comida, todo lo que se prohíbe nos genera aún mayor ansiedad por consumirlo. Entonces, fuera de hacer algo que nos ayude a alcanzar los objetivos que tengamos en el tratamiento de la diabetes, nos va a perjudicar. Y el último ejemplo que ponemos acá es el de la fruta se puede consumir a libre demanda. Eso es algo que se identifica mucho, ¿no? En el contrario, es como no puedes consumir nada dulce, pero la fruta, como viene de los árboles, es saludable, se puede consumir a libre demanda. La realidad es que tampoco lo podemos consumir a libre demanda. En todo caso, de los diferentes grupos de alimentos, lo único que podríamos llamar asociar más a un consumo a libre demanda son las verduras, pero que incluso en algunas condiciones particulares, por ejemplo, la enfermedad renal, esto no es posible. También allí tendríamos que establecer medidas o porciones de consumo. Pero bueno, volviendo a la fruta, no se nos olvide, la fruta también tiene carbohidratos, tiene fructosa, que también tiene un impacto entonces en el comportamiento de la glucosa en sangre. No se puede consumir a libre demanda y como ya lo dije en los mitos anteriores, aquí lo importante es la clave. ¿Cuánto consumir? ¿En qué cantidades? ¿Y cómo la consumo? Probablemente si la consumimos en un jugo, al no tener fibra, va a tener un impacto mayor en elevar bruscamente la glucosa en sangre. En cambio, si la consumimos como en su totalidad y si es posible, por ejemplo, una manzana con la cáscara y además esa manzana la combinamos cuando no la comamos con algunas semillas, entonces ya estamos haciendo que haya otro tipo de nutrimentos. Las semillas como cacahuates, etcétera, nos van a aportar grasa y proteína y eso va a retardar la absorción de la glucosa o de los azúcares, la fructosa que tiene la fruta. Y entonces ya no nos va a hacer una elevación brusca de glucosa en sangre, sino que va a ser una elevación paulatina y que es lo más acercado a lo que estamos buscando a nivel fisiológico. Entonces, ¿qué hacemos con estos mitos, no? Sí, es importante aprender a identificarlos, es importante poder orientar, pero realmente simplemente sentarnos como una sola sesión o una sola consulta con las personas. Esto nos puede llevar todo el día, porque aquí solamente ejemplifiqué 5, pero la realidad es que
simplemente abriendo en Google o preguntando sobre cuáles son los mitos que tiene la gente en relación con la alimentación en personas que viven con diabetes son muchísimos. Vamos avanzando. Para poder entonces identificar esto o para poder tratar u orientar esta parte del proceso, utilizamos lo que es la terapia médico-nutricional. De manera muy general, esta terapia es una orientación alimentaria individualizada dirigida al establecimiento y logro de objetivos. ¿Qué significa con que sea individualizada? Ojo, no se trata de que, como en la imagen, tener un menú en el cual tenemos 20 impresiones y las damos a diestra y siniestra a las diferentes personas que veamos en un día. Se trata de que podamos conocer el contexto como tal de una persona y entonces a partir de su contexto aplicar nuestros conocimientos para poder darle las mejores opciones de tratamiento o la mejor orientación alimentaria que tengamos posible. Además, en este proceso establecemos objetivos y si ya hay objetivos que se hayan establecido, por ejemplo, con otros profesionales del equipo multidisciplinario, como lo puede ser el endocrinólogo, entonces nosotros sumamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para poder alcanzar esos objetivos en lo que nos corresponde. Esta terapia médico-nutricional podríamos considerar que se aplica en dos tipos de personas. En las personas que tienen un riesgo significativo a presentar diabetes, pero que aún no tienen como tal el diagnóstico, y lo que buscamos en ese punto particular es la prevención. Y en las personas que ya tienen un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Independientemente del tipo. En este caso, lo que buscamos es generar intervenciones para lograr el control metabólico y que por ende esas intervenciones puedan revertir las afecciones o nos puedan ayudar a manejar las complicaciones si es que ya las hay y si no, bueno, lo ideal sería prevenir que hubiera complicaciones en el paciente o en la persona que vive con diabetes. Dentro de estos objetivos, retomando esta división de a quiénes podemos dirigirlo, las personas que viven con una situación en la cual todavía no tienen un diagnóstico de diabetes, pero sí un riesgo significativamente elevado, ya sea por el estilo de vida o por su carga genética, lo que pretendemos es que esa persona aprenda y adopte un estilo de vida saludable que involucre diferentes esferas. Aunque por nombre la terapia sea médico-nutricional y nos oriente a pensar en la alimentación, la realidad es que como profesionales de la salud y como educadores en diabetes tenemos los conocimientos para abarcar otro tipo de esferas en la medida en la que nos corresponda sin suplantar la identidad de otros profesionales de la salud. Y entonces pretendemos hacer un impacto significativo en la alimentación, sí, pero también en el tipo de ejercicio que se está realizando o en la actividad o en el tiempo. También en la higiene del sueño. Muchas veces no se considera esto como parte de un estilo de vida saludable. Y la realidad es que son muchos los estudios que sustentan la importancia de tener una buena higiene del sueño para poder incluso tener efectos benéficos si es que se lleva algún patrón de alimentación específico. Ejemplo para pérdida de peso. El manejo del estrés, ¿no? También tenemos que saber o poder identificar cómo es el manejo que tiene el paciente frente a los estresantes o los estresores que están en su día a día y también saber referir si en algún momento identificar si no tiene la capacidad o las habilidades o los conocimientos para cómo manejarlo adecuadamente, saber referir a nuestros compañeros del equipo multidisciplinario que se enfoquen en la salud mental y entonces poder trabajar esa parte y después retomar lo que tiene que ver con la alimentación. De manera muy general, lo que pretendemos es disminuir el riesgo de que esa condición que tiene evolucione a un diagnóstico de diabetes y por ende que haya complicaciones en su estado de salud. En el paciente que ya vive con diabetes, pretendemos orientarlo para evaluar y planear la alimentación, para que éste sea saludable y por término saludable vamos a pensar ahorita en este momento que la alimentación pueda cumplir las características de la dieta correcta. Y por ende, que al poder acercarnos a esa dieta correcta, esta sea sostenible a lo largo del tiempo, no darle una alimentación o algún tipo de patrón alimentario restrictivo que se pueda llevar a cabo 3 semanas, 4 semanas y que después genere alteraciones en la relación que tenemos con la comida y que ya no se pueda llevar a cabo. La idea es que la dieta correcta pueda ser sostenible y para ello tenemos que ir orientando a las personas, conocerlas y para entonces poder orientarlas sobre qué es lo ideal para ellos y cómo encontrar
mejores estrategias para que puedan llevar a cabo o aplicar todos estos cambios y estas estrategias a largo plazo. Pretendemos acá un peso corporal adecuado, que más allá de enfocarnos en el peso, esto nos va a hacer a una leve referencia de algunos otros parámetros metabólicos que vamos a ver más adelante. Pretendemos también que las personas comiencen o aumenten, si es que ya realizan, el movimiento físico en dos esferas principalmente, en la actividad física, es decir, como en las actividades cotidianas, que el cuerpo se mantenga en movimiento constante y además realizar ejercicio, es decir, no solo que el cuerpo se mantenga en movimiento constante, sino que también podamos llevarlo a un punto en el que lo esforcemos o le demandemos más, pero que al mismo tiempo esa demanda le genere beneficios a nuestro organismo. Acá está lo que yo les comentaba, ¿no? Más allá de pensar en un enfoque en el que nos centremos en el peso, lo que queremos es tener un manejo adecuado de los parámetros metabólicos. Y aquí vamos a eliminar por completo la idea de que el manejo de la diabetes es desde un enfoque glucocéntrico. Acá tenemos que considerar que sí se evalúa o se mide la glucosa, sí, pero también se mide o se evalúa la hemoglobina glucosilada, se maneja el perfil de lípidos, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, se maneja también cuáles son los niveles de presión arterial, cómo se encuentra la insulina, la situación de resistencia a insulina. Es un contexto mucho más grande a partir del cual trabajamos y esa es la importancia realmente, esos son los parámetros o lo que pretendemos alcanzar o los objetivos que establecemos para mantener en algunos rangos específicos de acuerdo a cada paciente y lo que pretendemos o hacia donde dirigimos la terapia médico-nutricional. Todo esto para prevenir complicaciones agudas y crónicas y por ende mejorar la salud y sobre todo la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Ahora bien, así como existe la terapia médico-nutricional, tenemos muchas otras herramientas que son parte del tratamiento. De allí me gustaría leer como tal esta frase y comenzar con el siguiente o con la siguiente sección de la ponencia, que sería: la educación es una parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento mismo o el tratamiento en sí. Esto lo dijo el doctor Elliot Joslin. Si ya lo habían escuchado, probablemente ya tuvieron oportunidad de analizar un poquito lo que implica o lo que significa. Si no, bueno, se las dejo para que puedan leerla y si quieren leerla otra vez y poder hacer un análisis de lo que implica. Pero el doctor Elliot Joslin es el fundador o es quien hizo mucho estudio, mucha investigación y ha hecho un aporte significativo para que exista la educación en diabetes. Él se da cuenta de que nosotros podemos tener diferentes estrategias o diferentes herramientas, pero si no las acompañamos del proceso de educar a un paciente sobre lo que es vivir con diabetes y las diferentes estrategias que puede tener y sobre todo lo que elija o que sepa tomar las decisiones de acuerdo a lo que más le convenga, entonces realmente no nos puede funcionar o no va a tener un impacto significativo el resto de cosas que hagamos. Por eso es que él considera que la educación no es parte de los pilares del tratamiento en diabetes, sino que es el tratamiento en sí. Y a partir de allí entonces vamos canalizando o organizando las diferentes estrategias que tenemos para la mejor conveniencia del paciente. ¿Qué es entonces la educación en diabetes? Palabras más, palabras menos, en este caso palabras más, es un programa planificado cuyo objetivo se crea alrededor de un proceso de enseñanza-aprendizaje que favorece la toma de decisiones bajo un esquema que disminuya la dependencia médica, estimule la autonomía y el manejo metabólico adecuado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a conocer cómo aprenden las personas. En este punto particular tenemos que conocer cómo aprenden las personas y entonces a partir de ahí dirigir o saber cuáles son las estrategias que tenemos y integrarlas en la educación de la persona o en este proceso de enseñar y de saber cómo aprenden de la mejor manera posible para que ellos puedan tomar decisiones en el día a día de cómo manejar
su diabetes. Esto implica disminuir la dependencia a un profesional de la salud. Por supuesto que en este trabajo de manejar la diabetes es en equipo, ¿no? Es la persona que vive con diabetes y somos los profesionales que lo vamos orientando. Pero la idea es que no tenga que estar allí todos los días o todo el tiempo para cada decisión, sino que la persona pueda identificar los diferentes contextos en los cuales tiene que manejar la diabetes en su día a día, que él pueda tomar decisiones de manera autonómica y que entonces esto repercuta en un buen manejo de los diferentes parámetros metabólicos que están relacionados con la diabetes. Hay diferentes elementos en la educación en diabetes, como es que la comunicación debe de ser asertiva y sobre todo que expresemos todos los conceptos adecuados para la comprensión del paciente. Hay personas que pueden tener un mayor conocimiento, una mayor educación académica y nos referimos de una manera a personas que tal vez no tengan tanta educación académica. Es nuestro trabajo hacer que toda la información les llegue de la manera en la que ellos puedan entenderlo y por tanto hacer lo propio y aplicarlo en su día a día y en su toma de decisiones. Y muy importante, tenemos que eliminar el enfoque glucocéntrico del manejo de la diabetes. No se trata nada más de cuidar la glucosa o los niveles de glucosa, sino que se trata de un contexto total, ¿no? Cómo es la alimentación, cómo es la actividad física, cómo duermes, cómo manejas el estrés, cómo te relacionas, cómo está tu salud mental, ¿no? Cómo te relacionas, cuáles también son incluso tus posibilidades económicas para saber qué tipo de orientación o qué tipo de alimentos o qué tipo de tratamiento tienes, etcétera. Y aquí, aunque glucocéntrico nos hace referencia a algo metabólico y que, como ya mencionaba, no se trata solamente de eso, sino de ver perfil de lípidos, tensión arterial, diferentes cosas, también tenemos que ver o tener una consideración activa del contexto, como les comentaba hace un momento, en diferentes esferas. Aquí solo pongo social, cognitivo, emocional, habilidades, pero la realidad es que es mucho más lo que compone a cada ser humano y lo que tenemos nosotros que considerar para poder dirigir la educación en diabetes. Y acá en habilidades es súper importante porque muchas veces si tratamos de decirles vas a utilizar o vas a hacer esto bueno, de entrada no podemos decirle vas a hacer esto, ¿no? Es parte de la comunicación, es parte de negociar lo que yo te sugiero y lo que a ti te conviene. Entonces, para poder sugerir esta parte de cómo utilizar un tratamiento u otro, etcétera, tenemos también que considerar cuáles son las habilidades del paciente, qué sabe hacer, qué no sabe hacer y qué se siente seguro de hacer para que entonces lo pueda hacer. Imaginemos que le decimos a alguien, vas a aplicarte insulina con jeringa todos los días, etcétera, y la persona realmente no tiene la capacidad de tomar el vial de insulina y cargar la jeringa y entonces aplicarlo. Igual y es más fácil para él utilizar una pluma, ¿no? Allí es un contexto muy grande, pero que también tenemos que considerar. Ahora, diferentes herramientas de esta educación es, por ejemplo, enfocadas al contexto de la alimentación o que como nutriólogos y educadores en diabetes abarcamos es la elección, compra y preparación de los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos consumes? ¿Por qué los preparas de esa manera? Y entonces identificar si habría uno que podríamos preparar de una manera distinta o no. La inocuidad de higiene de los alimentos, dónde consumes esos alimentos, ¿no? Porque tal vez si son tequitos en la calle, bueno, allí qué tan higiénico es el lugar, pero también al mismo tiempo qué tan adecuado es que consumas ese tipo de alimentos, qué podríamos hacer diferente. Acá se trata de empezar a ver los diferentes componentes de la alimentación. Primero conocer, antes de decirles esto es así o así o así, que ya dije que no debe ser así, conocer cómo los hace o cómo los lleva a cabo las personas. Y entonces a partir de ahí identificar por qué los hace, no solo el cómo, sino el por qué, cuál es la razón detrás de ello. Y partir de esos dos elementos para entonces poder ir orientando sobre tal vez si hay que hacer mejoras o modificaciones para el beneficio del paciente. Y bueno, acá nuevamente tocamos el tema de alimentos para diabéticos que en algunos casos particulares podríamos usar como estrategia, ¿sí?
Tal vez, por ejemplo, cuando no han estado en rango los valores de glucosa y se quiere consumir algo dulce, tal vez, bueno, entonces hay algunos alimentos para diabéticos como son, por ejemplo, los dulcecitos que tienen edulcorantes, algún tipo de pasteles que tenga edulcorantes. Bueno, en ese momento tal vez sea una estrategia para poder elegirlo, para que no tenga un impacto en el comportamiento de la glucosa en sangre y para que podamos consumir los alimentos que en ese momento se estén antojando o que estén presentes, ¿no? En el contexto social, ejemplo, un cumpleaños, ¿no? Pero realmente no se trata de enfocar la alimentación o que solamente elijan alimentos de este grupo, de este tipo de alimentos, como ya lo platicamos hace un momento. Y entonces, otro elemento muy importante que tenemos en la educación en diabetes relacionada a la alimentación es el plato saludable. Lo que pretendemos con un plato saludable es que sea un modelo para ejemplificar más o menos la cantidad de porciones que tiene que haber y la combinación. Utilizamos el plato porque todos tenemos un plato circular o es muy fácil conseguir un plato circular o algo circular en casa que nos haga como tener esta referencia de cómo dividir los alimentos, cómo combinarlos ya que estamos por alimentarnos. Esta imagen en particular tiene muchas letras, no pretendo que en este momento lo lean, sino que es uno de los platos que más utilizamos, aunque por normatividad nuestro trabajo se orienta a que las personas conozcan el plato que tenemos en la NOM 043. La realidad es que después de que conocen ese, tratamos de orientar la atención en este en particular, porque si se dan cuenta, vean los diferentes elementos de alimentos que contiene y las cantidades. Este plato es un modelo de Harvard y es probablemente uno de los que más me gustan por la distribución de los alimentos. Considera todos los tipos de alimentos, incluidas las frutas, incluye también aceites o grasas, porque en una alimentación saludable no se trata de prohibir alimentos, también necesitamos los aceites y grasas para el funcionamiento. Y también incluye agua. No prohíbe como tal bebidas, sino que contrario a eso te dice, bueno, si vas a consumir de esto, te sugiero tantas porciones, si vas a consumir de esto otro, te sugiero tanto. Te sugiero que no consumas bebidas azucaradas, pero no es como una situación prohibitiva. Y bueno, lo ideal es que si en algún caso queremos orientar a alguien para que consuma de esta manera, podemos considerar también que la fruta puede o no estar dentro del plato principal, como por ejemplo integrada en una ensalada, sino que también podemos sacarla como tal de ese plato, tenerla o considerar esa porción posterior o previo a los alimentos y entonces con qué sustituiríamos esa pequeña sección roja de las frutas, bueno, con más verdura, ¿no? Y otra cosa importante que considera este plato es la actividad física, el hacer ejercicio, el mantenernos activos. Por eso, aunque este plato tiene muchas letras, es un plato o es un modelo que nos da mucha información y a partir de la cual podemos platicar muchísimo tiempo si tratáramos de desmenuzar cada uno de los elementos del plato. Yo les invito a que lo vean, a que lo conozcan. Es como tal el plato para comer saludable de Harvard. Y, y conozcan las diferentes estrategias que hay, los diferentes platos que hay, o las diferentes herramientas de educación que hay en el mundo. Y aunque nosotros nos regimos por una normatividad y nos apegamos a ella, hay momentos en los cuales podemos cumplir con ella y hacer algunas variaciones también para la mejora del paciente. Ahora bien, último pero no menos importante, el uso del lenguaje no estigmatizante. ¿Qué pretendemos acá? El objetivo es que quien vive con una condición de salud, en este caso la diabetes, pero podría ser cualquier otra condición, sea el actor principal. Es decir, que enfoquemos nuestro trabajo a las personas, no a una enfermedad. Que sepamos que estamos tratando a una persona, no a una enfermedad. Por ello, en la educación en diabetes consideramos que hay lenguajes específicos que podemos utilizar que brindan respeto y dignidad y se consideran las características de cada persona, porque el hecho de que te diagnostiquen una enfermedad no te quita el hecho de ser humano, no te quita todas esas características que te generan o que te hacen un individuo en particular, ¿no? Sino que al contrario, bueno, la condición con la que ahora vives es parte ahora de esas características y por ende tratamos o dirigimos la atención a la persona, no a la enfermedad como tal. Entonces surgen algunas que yo acá les voy a anotar más o menos 6
opciones, ¿no? O modelos que se han modificado, pero la realidad es que hay más. Si ustedes investigan sobre el uso del lenguaje no estigmatizante en diabetes, van a encontrar muchísima información al respecto. ¿Qué pretendemos entonces? En lugar de decir diabético, que era lo que platicábamos al inicio con esto de alimentos para diabéticos, se sugiere decir que es una persona con diabetes o que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque el hecho de decir a una persona diabético es etiquetarlo como una condición. Y acordémonos que una persona no es una condición, una persona no es una enfermedad, una persona es una persona que vive con alguna condición de salud y por ende tenemos que orientarlo sobre cómo vivir con esa condición de salud, ¿no? No es la diabetes que va caminando, es la persona que va caminando, que vive con diabetes, ¿ok? En lugar de decir glucosa buena o mala, debemos de decir o se recomienda decir glucosa alta, baja o en rango, porque la glucosa buena o mala, el término bueno o malo hace referencia como a juzgar, ¿no? Como a calificar, como evaluar. Acá la realidad es que una persona puede hacer muchas acciones para llevar a cabo el control o el manejo adecuado de su glucosa y aún así haber días en los que la glucosa se eleva o la glucosa disminuye, ¿no? Entonces realmente no podemos juzgar o etiquetar a una persona de que por el comportamiento de su glucosa él no esté o ella no esté haciendo lo correcto para el manejo adecuado de su diabetes. En lugar de decir persona normal o persona saludable, debemos decir persona que vive sin diabetes. Acá creo que casi ni se necesita explicación, ¿no? ¿Por qué una persona que vive con diabetes no sería normal? ¿No? Porque una persona que vive con diabetes no sería saludable. Sí tiene una condición crónica de vida, pero muchas veces las personas que viven con una condición crónica de vida son mucho más saludables porque saben que tienen riesgos, porque los asumen como tal y porque generan acciones y cambios en su estilo de vida para evitar esos riesgos. Y muchas veces a personas que no viven con este tipo de condiciones no se enfrentan ante la realidad de saberse en riesgo y entonces no generan cuidados o un estilo de vida saludable. En lugar de decir que una persona sufre de diabetes, se debe decir que una persona vive con diabetes, porque ese es nuestro trabajo como profesionales, como educadores en diabetes, lograr que una persona pueda vivir bien con diabetes, ¿no? Vivir con diabetes y vivir bien, no tenga que sufrir una enfermedad. En lugar de decir dieta diabética, decir plan de alimentación saludable, puede ser un plan de alimentación saludable dirigido y ahí puede ser a una pérdida de peso, a una ganancia de peso, a un control metabólico o a un buen manejo metabólico, etcétera. Etcétera. Ahí sería, por ejemplo, tratar nuevamente de lo que les comentaba al inicio, ¿no? Tratar de etiquetar a una persona o etiquetar lo que implica ser una persona que vive con diabetes, ¿no? Con este tipo de cosas como dieta diabética. Y en lugar de decir control de la diabetes, debemos decir manejo de la diabetes. Porque realmente no podemos controlar la enfermedad. Podemos hacer diferentes acciones, podemos llevar a cabo acciones, podemos tener conocimientos para manejar cómo se desarrolla una enfermedad, en este caso la diabetes, pero no podemos tener un control estricto de ella, ¿no? Tanto así que es el ejemplo que les decía, muchas veces las personas llevan a cabo todo lo que les corresponde para tener un buen manejo de sus niveles de glucosa y aún así los niveles se elevan o disminuyen, ¿no? Y eso no significa, o bueno, eso nos ejemplifica que no podemos tener algún control, pero también nos ejemplifica que una persona no es culpable o no es responsable como tal de que eso pueda pasar si identificamos que está llevando a cabo todos estos elementos para su autocuidado. Entonces, básicamente estos son algunos de los términos que sugerimos cambiar, ¿no? En lugar de decir tal, y que si se dan cuenta son términos que estamos muy acostumbrados como población y como profesionales de la salud a estar mencionando. La idea acá es que traten de hacer conciencia de lo que esto implica, de cómo impacta en el estado emocional, en la salud mental de las personas y entonces poco a poco hacer el proceso de dirigirnos o de hablar de la diabetes de una manera distinta, de hablar de la mejor manera o de la manera más adecuada posible. Ahora bien, para terminar y recordando que hoy estamos en este foro, en el contexto del Día Mundial de la Diabetes, me gustaría que ustedes como profesionales de la salud o profesionales en formación puedan crear conciencia del impacto que ustedes tienen desde su área de desarrollo profesional, pero también el impacto que pueden tener como educadores en diabetes y bueno, en general en la salud.
¿qué pretendemos? Que nosotros como profesionales podamos fomentar los conocimientos que generen apego a las estrategias de autocuidado de las personas que viven con diabetes. Pretendemos identificar y trabajar en las barreras de adherencia, las barreras que impiden que las personas se adhieran al tratamiento, se adhieran a estas estrategias de autocuidado. Y no solamente identificarlas, sino poder proponer estrategias adecuadas para cada persona, para que entonces podamos eliminar esas barreras y favorecer el apego al tratamiento. Todo esto con dos intenciones o con dos motivos principales. Como profesionales sí es mejorar la atención en su salud, ¿no? La atención que nosotros les brindamos, pero también como seres humanos siendo empáticos es mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Entonces, se los dejo a manera de reflexión para que ustedes puedan profundizar en lo que hemos platicado hoy. Y sin más preámbulo, yo solamente les agradezco mucho la comprensión que han tenido al no poder estar de forma sincrónica en este foro. Les agradezco el tiempo por estar escuchando acá. Me parece que vamos terminando en tiempo, si no, disculpen. Y también les dejo algunos medios de contacto, ya sea que para que ustedes pudieran contactarme en caso de que hayan tenido dudas o quieran conocer más de algún tema que se haya platicado ahora, o bien si la dinámica será que generen estas dudas, se las envíen a quien nos apoye en la administración de este foro y ellos me las compartan, bueno, también me dará mucho gusto poder responderlas. Nuevamente agradezco a los administradores la invitación a este foro y creemos conciencia todos sobre lo que implica vivir con diabetes como profesionales de la salud, generar estrategias individualizadas y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.